Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de Plotino. Vamos a hacer una pequeña introducción que está basada en la traducción de Igal. Igal es el encargado de traducir las Eneadas de parte de la Biblioteca Clásica Gredos, por lo cual agarraremos su resumen para que ustedes tengan unas herramientas para protegerse ante Plotino, que es un autor muy sistematizador, un poco complicado por lo fumado de su teoría, un poco fumado. Si ya Platón con el Timeo ya está un poco dándole duro a los bates, Plotino estaba en otras categorías, ¿no? Y a su vez, se ofrecerá un comentario de cada capítulo de la primera Eneada. Bueno, primero, hay unas obras imprescindibles que menciona Igal, de las cuales Plotino bebe. Está el Timeo. El Timeo agarra la idea del obviamente del mundo inteligible, del mundo sensible, del alma cósmica. Entre también va a agarrar una de sus leyes de la procesión plotiniana, pero que será explicada luego. El Demiurgo básicamente era el encargado de transformar las cosas del mundo inteligible, o bueno, las ideas y las formas en el mundo sensible. Para las personas que no sepan qué es una idea, una forma, porque va a ser muy necesario saber este tipo de cosas. Básicamente, digamos que existo yo llamado David, y estoy al costado de Sócrates. David y Sócrates, aunque particularmente sean distintos, tienen ambos una esencia, los cuales los hace humanos. Ambos tienen algo que lo hace humano. Para Platón esto es una idea, o sea, una idea, lo humano es una idea de las cuales participamos o tal vez somos copias, etcétera. Nunca se da una tesis buena, de hecho estas tesis se critican en el Parmenides, que es otra obra que está acá, pero ya básicamente digamos que es una participación, que nosotros participamos en la idea del humano, básicamente. ¿Y dónde se encuentran estas ideas? En el mundo inteligible. Y creo que pudieron entender eso. En las repúblicas agarra la idea del bien. La idea del bien como a lo que tienden todos los seres existentes. Todos los seres existentes tienden al bien. Hasta la persona que, digamos, roba, tiende al bien. ¿Por qué? Porque él cree que robar es un bien aparente. O sea, que es algo que le beneficia a él. Pero lo que no sabe que es aparente, ¿no? Que es un mal. Hay muchas críticas acerca de esta idea, que realmente no, que hay gente que hace el mal por el mal, no creyendo que sea un bien para su beneficio, sino simplemente para lastimar a los demás. Aunque también se podría decir que lastimar a los demás es el bien aparente que tiene el sujeto, pero como te digo, esa es la idea. Todos tendemos hacia el bien. También agarra la idea de la caverna de Platón. Creo que todos saben qué es la idea de la caverna de Platón, que nosotros estamos cegados, que nos proyectan ciertas sombras de lo que es la realidad, pero que nosotros no conocemos realmente qué es la realidad, y esa es una referencia a lo que es el mundo sensible, lo que es el mundo inteligible. Ustedes pueden buscarlo en Google para yo no tener que explicárselos todo. Aunque ese es el motivo del video, ¿no? O sea, hasta yo estoy contradiciéndome. Agarra esas ideas, agarra la idea del alma, de que acá Platón hace una división tripartita del alma, y también agarra ideas del Parmenides agarra la idea del uno, especialmente del uno y de la dialéctica del uno, el uno parmenidio, de la primera hipótesis, porque hay como 8 hipótesis de la relación del uno con el otro, pero que el Parmenides es complicadísimo de explicar, complicadísimo. Solo quédense con la idea de que el uno es un ser, es un ser unívoco, o sea, único, eh, y que para ese momento Parmenides el no ser no existe, es impensable, que es una vía de la cual no se puede acceder. Quedémonos con eso. En Aristóteles, acerca del alma, eh, Plotino bebe la idea tripartita del alma. Para Aristóteles, el alma está dividida en tres. O sea, no. Hay tres niveles del alma, de cómo está compuesta, que hay una vegetativa, que es encargada de la nutrición, que tienen las plantas, la del alma sensitiva, que el alma sensitiva incluye las facultades del alma vegetativa, que está en los animales, y el alma racional, que incluye el alma sensitiva y el alma vegetativa, y que es propia de la nuestra, ¿no? Es algo de lo cual va a utilizar mucho Plotino. Eh, de hecho, esa idea de que una cosa incluya los anteriores niveles es algo que se verá en las tres hipóstasis.
En acerca de la generación y la corrupción, bebe mucho de la idea de materia, que tiene mucho Plotino. Para dándoles spoiler, para Plotino la materia es el no ser. El no ser, que la esencia de la materia es el no ser, que la materia es el mal, por ser el no ser, mientras que el ser es el bien. Y ahí va un pequeño spoiler, una hincada. De la metafísica agarra la idea del dios metafísico. El dios de la metafísica Aristóteles es el pensamiento que se piensa a sí mismo, el pensamiento que es autointelección, la intelección que es autointelección de sí misma. Eso es. También agarra la idea del motor inmóvil. El motor inmóvil es básicamente en el mundo que nos encontramos. Vemos de que hay causas y efectos, pero que esa causa es a la vez un efecto de una anterior causa. Y a su vez esa causa también es un efecto de otra causa anterior a ella. Y así hay dos opciones. O hay causas infinitas, o sea, vamos hasta el infinito, que esa causa tuvo un efecto, ese efecto una causa, esa causa un efecto, ese efecto también a su vez una causa. O la idea de que hubo una causa primera de la cual dependen todas las demás. Obviamente que Aristóteles decide esta porque es la más lógica, porque en la otra no podría existir el conocimiento y además que es absurdo. Así que este es un motor inmóvil porque el motor inmóvil es eso, es esa causa primera, y es inmóvil porque puede sufrir corrupción. Plotino utiliza ciertos autores de los cuales bebe mucho para poder crear su teoría. Platón y Aristóteles ya hemos explicado, hasta les hemos dado muchísimo detalle. Amonio fue el maestro de Plotino. Se decía que era un gran pensador sobre Aristóteles. Penosamente es como Sócrates, no escribió nada, así que no podemos asegurarnos de ello. Pero tuvo discípulos que podemos decir que son altos niveles, como Plotino y Orígenes, ¿no? Así que ya sabemos la capacidad del maestro. Numenio de Apamea se decía de que Plotino le había plagiado a Numenio de Apamea, pero luego, bueno, se dijo de que había distinciones, de que no, así que yo podría decir, lo menciona Igal, de que bueno, de que puede ser, de que haya habido referencia, cada uno lo haya visto. Heraclito menciona de que de Heraclito le agarra la idea del fuego, le agarra la idea de esto de la diosa, de la guerra entre los dioses y los seres, o sea, que debe haber, para que el mundo siga existiendo, debe haber la confrontación, que es básicamente Heraclito, pero y esto Plotino lo bebe como que debe haber una armonía entre los contrarios. Más que todo en la idea del bien y el mal. De Anaxágoras bebe la idea de la inteligencia, del nous, que la inteligencia es la ordenadora del universo. El cual Sócrates criticaba diciendo de que Sócrates estaba esperando ser transformado, vislumbrado, dándose cuenta de que Anaxágoras lo único que le dio fue una idea metafísica. ¿No? A mí me gustó mucho la crítica de Sócrates a Anaxágoras, escrita por Platón, penosamente. O sea, que tal vez no era de Sócrates, sino del propio Platón. De Galeno agarra las últimas ideas científicas que tuvo Galeno, especialmente, sí, más que todo en el aspecto de dónde está el alma. Esa es la cuestión. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma irascible? ¿Dónde está el alma petativa? ¿Dónde está esto? Y luego están Praxágoras, Zerofilo. En los comentarios de sus cátedras, Plotino siempre, cuando explicaba un tema, explicaba en base a comentarios de otros autores sobre Platón y Aristóteles. En esos comentarios, los comentarios eran por Moderato de Cádiz, por Cronio, Trasilo, Severo, Gallo y Ático. Es importante decir de que sus comentarios de estos autores los tenemos, pero penosamente, en fragmentos pequeños. Así que jamás podremos tener qué es lo que dijeron ellos sobre Platón y Aristóteles. La procesión plotiniana. Igal, dándose cuenta de que en el sistema de Plotino hay unas ciertas leyes, ciertos principios de los cuales se mueve todo el sistema. Básicamente se da cuenta de que Plotino tiene, ¿cómo podría ser?, una armonía en su propio sistema, de la cual hay ciertos principios. El principio de doble actividad es básicamente que todo ser posee una actividad de su propia esencia y a su vez tiene una actividad libre. Vamos a llamar la primera actividad inmanente o actividad constitutiva de su esencia y la otra actividad libre o actividad resultante, que se desprende de la primera. Expliquémonos con el ejemplo que da Plotino. Plotino da el ejemplo del fuego. El fuego
en su propia esencia se genera calor. Esa es la primera actividad, que sería la actividad inmanente o constitutiva. Sin embargo, hay una actividad libre, que es cuando el fuego se calienta, también hay pequeños residuos, que en este caso serían las actividades libres, de las cuales se desprende, como podemos ver acá. En su esencia, el fuego está en calor y en la actividad, o sea, en su actividad inmanente y en su actividad libre, lo libera al alrededor. El principio de la productividad de lo perfecto es básicamente que todo ser que ha alcanzado su plenitud engendra necesariamente algo. Esta idea la agarra Plotino de las plantas y de los animales, que viendo que cuando las plantas y los animales maduran, estos generan otro ser a partir de ellos. Por eso que hay un principio de productividad de lo perfecto, que cuando se alcanza el máximo nivel que han llegado las cosas, se generan otras cosas. El principio de la donación sin merma básicamente es que el que genera, el generador, cuando genera, no pierde nada. Eso es básicamente. Que da sin perder nada de sí mismo. El cuarto es de la degradación progresiva, que básicamente lo generado siempre será menos perfecto que lo generante, o el generador, o lo generador. El principio de la génesis básica es un poco más difícil de explicar. Básicamente, cuando se genera, hay dos etapas. Hay que entender que estas dos etapas, muy importante que recuerden esto, no son temporales, sino son lógicas. Hay que recordar que estas reglas son, en la mayoría de los casos, reglas no físicas, sino hasta se podría decir metafísicas. La metafísica es lo que está más allá de la física, ¿no? Está más física. Por lo cual, hay dos etapas. La primera, que es cuando sucede la generación, lo generado es indeterminado. Y una de epístrofe o de retorno, que es cuando el término generado está indeterminado, da la vuelta a su lugar de origen y se perfecciona. Creo que se logra entender. Lo van a poder entender luego con esto. Seguimos con Igal. Las tres hipóstasis. El uno es la unidad absoluta, es el principio de todo, es la fuente de toda realidad. No es ninguna de las cosas que existen. No es inteligencia, no es alma, no es ser, no es esencia. Es el uno bien. El uno, como mencionábamos, lo agarra del uno de la República. No, del uno del Parménides y agarra el bien de la República. Es anterior al ser y la esencia. Porque el uno no es ninguna de todas las cosas. Por eso, ¿por qué no es ninguna de todas las cosas? Porque es anterior al ser. Es inefable. Contiene todas las cosas. Este es un ejemplo que da Plotino. Contiene todas las cosas como la fuente contiene los ríos sin ser ninguna de ellas. Plotino, para tratar de entender la naturaleza del uno, recurre a tres vías. La primera es la negación, que el uno no tiene este atributo, o sea, que el uno no es X. El de la trascendencia, que hemos mencionado que el uno está más allá de X, o sea, que el uno está más allá del ser, que está más allá de la esencia, que está más allá de la forma, etc. Y en la analogía, que uno es casi esto, o que el uno es aproximadamente esto. Pero, como mencionamos, ninguna de las tres es suficiente por sí sola. Las tres nos dan una idea, pero es imposible de expresar todo lo que es el ser. El uno, bueno, el uno. El uno no piensa, el uno no quiere, el uno no actúa. El uno está más allá de todo. Y aunque Plotino le da un poco de voluntad y acción, entiende que esta voluntad es una vela y una superintelección, y que su voluntad es una cuasi voluntad. Y su cuasi voluntad es amor de sí mismo. El uno bien se ama a sí mismo. Y también dice que no es dualidad, ¿no? Por eso estamos diciendo de que la forma de aproximarnos es por tres vías, negación. O sea, está diciendo de que el uno no es dualidad, ¿no?
Y hasta ahí está el 1. Como mencionábamos, el principio de productividad de lo perfecto, que este caso sería el 1, generaría la inteligencia. La segunda hipóstasis, la inteligencia, procede del 1 como un destello o irradiación. Esto lo dice el mismo Plotino, como vemos ver, el 1, irradiación. En su primera fase es todavía indeterminada la procesión del principio de la génesis bifásica. Sin embargo, menciona Igal, que citando a Plotino, que es en su fase de indeterminación es vista en potencia que no ha visto todavía, pero en una fase se vuelve hacia el 1, lo contempla y al hacerlo se configura como inteligencia perfecta, identificándose consigo misma. A su vez, identifica a su objeto, los cuales son las formas inteligibles. ¿Se acuerdan las formas inteligibles? La idea del humano, lo caballesco de los caballos, la idea de lo sillesco en las sillas, ¿entienden? La silla, lo humano y caballo. Son de las cuales participan las otras cosas. Pero hay que recordar que Plotino menciona de que la inteligencia es siempre acto. Si la inteligencia siempre es acto, pero hay una inteligencia que primero estuvo indeterminada, como mencionamos en la procesión, y que luego se determina al volver a casa, que es volviendo al 1. ¿Por qué? Dice Plotino que la inteligencia está en acto. Para los que no saben qué es esta terminología de potencia y acto, siempre está el ejemplo de la semilla. La semilla en acto, digamos, yo tengo una semilla en mi mano, la semilla ahorita se encuentra en acto, que la semilla es semilla, pero la semilla en potencia puede ser un árbol. O sea, si yo la planto, la cuido, y si yo sé en ciertas contingencias, se va a transformar en un árbol. Y por eso que es en potencia un árbol, pero todavía no es un árbol. ¿Se entiende? Ya. Acá la crítica que se le hace a Plotino es si Plotino dice de que primero va a haber una indeterminación cuando suceda la génesis de la inteligencia, ¿cómo puede ser que la inteligencia siempre esté en acto si hay una potencia que puede ser que pase de la inteligencia indeterminada a la inteligencia determinada de la parte de la epístrofe? ¿Cómo? Si tú estás diciendo que solo hay inteligencia en acto, pero ya hay inteligencia en potencia, que es pasar de lo indeterminado, de la inteligencia determinada, a la inteligencia determinada. Plotino dice, como ya les mencionaba, de que el principio de la génesis bifásica no es temporal. No hay tiempo. Y si no hay tiempo, todas las cosas suceden simultáneamente. O nada sucede simultáneamente. Esa es la forma. La inteligencia se configura como inteligencia perfecta identificándose con las formas inteligibles. Ya mencionamos qué son las formas inteligibles. La inteligencia es así simultáneamente inteligente, inteligible e intelección. Es un acto puro de autopensamiento que es también a su vez el mundo de las esencias y formas. O sea, el mundo inteligible. La inteligencia es unimúltiple. Una en cuanto a acto unificado de contemplación, múltiple en cuanto que contempla una multiplicidad de formas, o sea, todas las formas que contemplan. Allá en el mundo inteligible, todo es transparente a todo, cada forma contiene a todas las demás, y al mismo tiempo cada uno es lo que es. De hecho, hasta Plotino afirma en decir de que la forma es una inteligencia particular. La eternidad no como duración inacabable, sino como vida perfecta de toda la vez. O sea, que la forma temporal de inteligencia es la eternidad. Voy a tomar un poco de agua. ¿Dónde está mi vaso? Creo que perdí mi vaso. Bueno, entonces ya fue. El alma. El alma procede de la inteligencia por el mismo mecanismo de la doble actividad, la actividad constitutiva de la inteligencia y la resultante. Procede de la inteligencia por el mismo mecanismo que mencionábamos. En su nivel superior, el alma contempla la inteligencia. Sucede que para Plotino hay dos almas. Hay un alma que es el alma superior y un alma que es el alma inferior. Para Plotino, pero sucede que el alma inferior no es una hipóstasis, sino que es como dos niveles o
dos caras de la misma moneda. El alma en el nivel superior contempla la inteligencia y es casi idéntica a ella, y en su nivel inferior, el alma del mundo o el alma de la naturaleza, porque cuando la inteligencia del alma, ahí se forma el mundo sensible. Así que básicamente genera y administra el cosmos sensibles, el alma en su nivel inferior, imprimiendo a la materia las razones seminales que organizan los seres físicos. Las razones seminales son los logoi, pero ya creo que me estoy pasando el tiempo y lo puede buscar en Google. El alma no está en el cuerpo del cosmos como una cosa en otra, sino que el cosmos está en el alma. Es el alma la que le da al cosmos su existencia, su forma y su vida. El proceso de la epístrofe, que es el segundo de la génesis bifásica, describe el retorno del alma humana, o sea, de nuestra alma hacia nuestro origen, el cual sería la inteligencia. Por lo cual, en realidad hay dos. Si lo vemos desde el punto de vista del alma inferior a la epístrofe, o sea, la segunda actividad de la génesis bifásica, llega a admirar el alma universal, pero se puede ir más allá del alma universal, se puede ir hasta la inteligencia. Cada alma individual es una faceta del alma universal, o sea, que cada alma individual es parte del alma universal, refiriéndose al cosmos, y al purificarse mediante la filosofía y la virtud, el alma individual asciende desde el compuesto animal hacia el alma superior. ¿Cuál es la forma de acceso al alma superior? Acá se menciona. Mediante la purificación de la filosofía y la virtud, un alma inferior pasa hacia el alma superior. Y desde el alma superior hacia la inteligencia, y desde la inteligencia hacia el uno. La unión con el uno es la experiencia mística máxima que Plotino describe en términos de simplificación y desnudez total. Es lo máximo, el punto culminante y el fin de toda filosofía. Eso es Plotino en síntesis. Es una locura toda esta fumada, pero divierte, entretiene. Y ahora vamos a las eneadas. La primera eneada les di las herramientas. Ustedes ya tienen las herramientas, ya pueden pelear, Es lo que nos da Igal. Igal nos da las herramientas para poder pelear. La primera eneada, encargada de reunir los 9 primeros, bueno, no 9 primeros, sino los 9 tratados, porque están en diferentes órdenes. Hay que recordar que hay un orden de cómo las escribió Plotino y hay un orden de cómo las unió Porfirio. Y no porque Porfirio quisiera, sino que Plotino le dijo, por favor, organízame mis tratados. Y Porfirio, siguiendo al maestro, se los organizó. La primera, vemos, Eneada 1, capítulo 1 y 53 cronológicamente. ¿Qué significa? Son 54 en total, 54 tratados, 54 capítulos. Por lo tanto, este es casi el último, es el penúltimo. Es importantísimo porque abre apertura todo lo que va a suceder después. Más que todo porque tiene una pregunta de qué es el animal y qué es el hombre, que es muy importante en la filosofía platónica y aristotélica. Al fin y al cabo, Sócrates, ya siguiendo ese lema de Delfos, de que conócete a ti mismo. Por eso es el primero de qué es el hombre. La pregunta inicial es múltiple, o sea, Plotino empieza con las preguntas de cuál es el sujeto de los razonamientos, cuál es el sujeto de la sensibilidad. Básicamente está preguntando qué soy yo. Plotino examina ciertas hipótesis que podrían suceder, de las cuales podríamos resumir 4. La primera hipótesis es que ponemos acá, el hombre no es el alma a solas. El alma sola, considerada como una esencia pura, se rechaza porque el alma, en sentido muy riguroso, es impasible, no puede sufrir afecciones. Si las sensaciones y pasiones pertenecieran al alma esencial, esta quedaría comprometida con el cambio y la afección, lo cual es absurdo. Segunda hipótesis. El alma en el cuerpo al modo platónico, es decir,
el alma usando el cuerpo, mezclada con él de alguna manera, esta idea es rechazada. ¿Por qué? Porque implicaría que la mezcla entre alma y cuerpo produce un ente nuevo que hereda propiedades de ambos, lo que Plotino considera insostenible. ¿Por qué considera insostenible? Esto es como creer que la persona que está usando un martillo, cuando al martillo tú le tiras una piedra, tuvieras tú la sensación de... pero no lo tienes. O sea, sucede, pero cuando... pero... ¿Cómo lo podría explicar? Sucede, pero de una manera imaginativa. No es que suceda de una manera física. O sea, en nuestra imaginación nosotros vemos de que al martillo le están dando una comba y por la relación afectiva, no por una relación física, sucede de que tiene sensibilidad, ¿no? De que tú tengas sensibilidad sobre esa cosa. Bueno, esta es la tesis de Plotino y yo, yo la estoy siguiendo. La tercera hipótesis es que el compuesto aristotélico, o sea, que el hombre es el compuesto aristotélico, o sea, alma y cuerpo, entendiendo alma como forma y la materia como lo viviente. Esto se rechaza porque la forma aristotélica no puede ser sujeto de sensaciones, ya que para que tenga sensaciones se debe sustancializar. Creo que se entiende, ¿no? O sea, que la forma es como está acá. Esta es una forma de un animal, pero esto no puede sufrir afecciones. O sea, yo lo toco y no sufre afecciones. Para que sufra una afección, esto debe volverse sustancia. Creo que se puede entender. Y la cuarta hipótesis es que el sujeto de la vida sensitiva y afectiva es el animal en el sentido de un cuerpo específico y un destello emitido por el alma. Este destello es como una imagen, la que él denomina la otra especie del alma. A partir de esta solución, luego se va a hacer una división del ser humano en tres niveles. Hay un nivel inferior donde el hombre comparte su condición con la bestia, o sea, como compuesto animal. Hay uno que, nivel medio, que es el hombre se sitúa por sí mismo, o sea, como sujeto de percepciones, razonamientos. Es el hombre por sí mismo. Y hay el nivel superior, que por el intelecto del alma, que está presidido por las dos primeras hipóstasis, la inteligencia del uno, y al reconocerse a sí mismo, o sea, al buscar el regreso al hogar, es que se eleva a un nivel superior. El error y el pecado pertenecen exclusivamente al compuesto animal, mientras que el hombre verdadero, el hombre con el alma intelectiva, ni yerra ni peca. Las virtudes prácticas son propias del compuesto y las virtudes intelectivas del hombre verdadero. Finalmente, el sujeto de este examen que ha hecho Plotino es el hombre en cuanto alma. La virtud intelectiva trasciende la del compuesto animal, como mencionamos, y es la vida propia y más alta del ser humano. Pasemos a la siguiente, sobre las virtudes. El segundo tratado, que toma una frase con la cual quiere empezar, que es la del Teteto de Platón. Platón menciona en ese diálogo que hay que huir del mal asemejándonos a Dios. La gran pregunta de Plotino es, ¿a qué Dios? Preferentemente, refiriéndose a Plotino, se refiere al alma del cosmos. ¿Por qué el alma del cosmos? Porque es que nuestra alma inferior llega al alma superior. Este es comentario mío. Pero el alma del cosmos carece de virtudes cívicas. No necesita valentía porque nada la amenaza, ni temperanza porque nada la seduce. Entonces parece que no podemos asemejarnos a esta, a esta alma del cosmos, como mencionábamos, para acceder, para pasar del nivel inferior al superior. Pero para Plotino esto contradice la intuición moral común. O sea que no podemos asemejarnos a las virtudes cívicas porque el alma del cosmos es impasible.
Así que vamos a tratar de solucionar esto. Primero, es posible asemejarse en virtud a quien no posee exactamente esas virtudes. Si la virtud del que se asemeja es una imagen o partición de un atributo que en el modelo existe de modo perfecto. Porque puede haber dos formas de semejanza. La primera, que es la recíproca. La recíproca es como las copias de un mismo modelo entre sí. O sea, puede haber ambos venimos de una idea o algo original y salen copias de esta idea. Y hay una semejanza recíproca, que es una semejanza entre copias. Pero hay una que es la no recíproca, que es como la de la copia con su modelo, que sería la relación entre el original y la recíproca. O sea, también acá hay una relación de semejanza, pero es una semejanza no recíproca. Y básicamente la semejanza del alma a Dios es la de segundo tipo. Dios no se asemeja al alma, sino al revés, sino que el alma busca asemejarse a Dios. Tercera solución. Hay dos grados de asemejamiento. Hay que recordar que estamos tratando de acercarnos a Dios, ¿no? Esa es la cuestión. Hay dos grados de asemejamiento. Uno por las virtudes cívicas. ¿Qué son las virtudes cívicas? Son las encargadas de controlar las pasiones y los apetitos. Y las purificaciones, que es básicamente virtudes que buscamos para purificarnos, para elevarnos, de las cuales mencionas que son la virtud y la sabiduría. Por lo cual hay dos grados de asemejamiento por las virtudes cívicas, que son medidas que hacen el alma semejante a la medida trascendente sin identificarse a ellas. Básicamente por el alma. Y las virtudes superiores, que siendo purificaciones, la hacen semejante a Dios en pureza. Las virtudes superiores no consisten propiamente ni en el proceso de purificación ni en su resultado, sino en algo positivo y ulterior, la contemplación de las improntas del mundo inteligible como resultado de la conversión del alma a la inteligencia por la reminiscencia. Lo que quiere decir Plotino es básicamente que al nosotros aplicar las virtudes purificadoras, que son las superiores, nosotros estamos buscando la contemplación del mundo inteligible. O sea, básicamente el retorno a casa. La purificación, las virtudes purificativas tienen por objetivo desvincular afectivamente el alma de las cosas del cuerpo, evitando los malos actos. El alma deviniendo de una mezcla de Dios y demo, evitando incluso los actos indeliberados. Ah, no, espérate, esto lo escribí mal. Un poquito, tuve un lapsus. Las virtudes superiores, refiriéndome a las purificadoras, se implican mutuamente. ¿Qué significa esto? Que las virtudes superiores están las virtudes cívicas están dentro de las purificaciones, o sea que son un subconjunto de las purificaciones. Las virtudes superiores son disposiciones del alma, modos de unión del alma múltiple con la inteligencia, y la purificación lo que busca es la unión del alma con la inteligencia. Eso es básicamente. ¿Cómo asemejarnos a Dios? Con primero explorando las virtudes cívicas, luego llegando a las purificativas, en referencia a la virtud y la sabiduría, y con las purificativas buscamos alejarnos del cuerpo, de las pasiones, de los actos indeliberados, y con esto nosotros nos acercamos a la inteligencia. El tratado sobre la dialéctica es básicamente sobre cuáles son las prácticas que conducen al alma o cómo se debe encaminar el alma al bien y al principio supremo. Los candidatos que se mencionan son el filósofo, son el músico y el analizo. Esta subida hacia el bien máximo corresponde a dos cosas, que es pasar de lo sensible a lo inteligible, y cuando nos encontramos en lo inteligible,
ir hasta la cima del inteligible. En los candidatos al músico que tiene una gran sensibilidad a la belleza sonora, hay que enseñarle a que en la propia música hay una armonía detrás de todos los sonidos. Que la música sensible es solo una imagen de la música de los números y de las proporciones y las armonías eternas. Detrás de cada sonido hay una armonía de la cual debe de pasar de lo sensible a lo inteligible. Al enamoradizo, que tiene una sensibilidad mayor a la belleza corporal, hay que conducirlo a la belleza que está conducido a la belleza de los cuerpos. Hay que llevarlo y hay que hacerle entender que hay una belleza detrás de todas estas bellezas particulares, el cual es la belleza absoluta y la belleza moral. Y al filósofo basta con guiarlo con matemáticas y la virtud para que ellos se preparen para el salto a la cima de lo inteligible. Se menciona que es la dialéctica. Su objeto es el estudio científico de la realidad, tratando de definirla y clasificarla y estructurarla. El método es el platónico, de la síntesis y división, que se explica en el sofista, en el diálogo de sofista. Se da un ejemplo de la síntesis y división dialéctica, que culmina en la contemplación y que termina en lógica. Se combina la inteligencia, que tiene por objeto el bien, con la sabiduría, que tiene por objeto el ser. Y se podría decir que la dialéctica es la parte más valiosa, ya que, bueno, la dialéctica entendida por Platón era más que todo discusiones de ideas para llegar a la verdad. Por lo cual es una parte importante de la filosofía, porque es esta búsqueda de la verdad. Es una auxiliar en la física y la ética, por esta búsqueda de la verdad y de la ética del buen comportamiento, y a la vez es el fundamento de la prudencia y las virtudes morales. Hay que entender que Plotino entiende casi lo mismo que Platón en la dialéctica, por lo cual entendemos la dialéctica como diálogo. Sobre la felicidad, el tratado abre con una pregunta desafiante de ¿qué es la felicidad? ¿Qué es el buen vivir? La felicidad se identifica con el buen vivir. Los animales tienen felicidad. Empieza a criticar todas las teorías de felicidad de diferentes escuelas. Si el buen vivir consiste en sentirse a gusto o en cumplir la función natural. Se entiende como deseo que alcanza su meta. Si la felicidad es el placer, si la felicidad es mantenerse imperturbable, si la felicidad es vivir conforme a la naturaleza, si es vivir racionalmente e incluyendo bienes externos. Pero no, Plotino rechaza todo porque cree que la felicidad verdadera consiste en la vida de la inteligencia, no en la vida en general, ni en la vida racional, entendida como una suma de género y diferencia específica, que es como entendía Aristóteles, sino en la vida de primer grado y perfecta, que es la vida asemejándonos o acercándonos a la inteligencia. Esta vida es propia del hombre, sea que la posea en potencia, o sea que tiene una idea de lo que es la felicidad, o sea, la que posee en acto, o sea, que sea feliz efectivamente. Y la prueba de que esta vida es la verdadera felicidad es que quien la posee no necesita de ningún otro bien, e impasible a todo mal, los bienes y los males externos al compuesto animal, no al alma intelectiva. Básicamente lo que quiere decir es que la vida, lo que tiene, para que uno sea feliz, debe de asemejarse a la inteligencia. Y que uno, cuando es feliz efectivamente, no necesita de ningún otro bien, no necesita de ninguna... Si tú efectivamente eres feliz, no necesitas de nada.
Eso es. Lo único que te necesitas es la autocontemplación de ti mismo y que va dirigido hacia la inteligencia. La vida feliz no se ve afectada ni por enfermedades, ni calamidades, ni desastres, ni dolores, ya que es independiente del cuerpo. Es la vida del yo superior. ¿Qué se quiere decir con yo superior? El alma. Y que vive cara al bien sin dejar por eso de ser amable con su yo inferior, o sea, con su propio cuerpo. Sobre si la felicidad se acrecenta con el tiempo. ¿Qué fue? Creo que volé de tiempo. A ver si me da un momento. Quiero chequear si estoy de tiempo. No, sí sigo en el tiempo. El tratado plantea la pregunta de si se acrecienta la felicidad con el tiempo. La respuesta es totalmente negativa. Para Plotino, la felicidad no se acrecienta, no se mejora, se mantiene. Sí me estoy viendo, ¿no? Sí. No entiendo por qué está esto. Bueno, lo tendrán ahí. ¿Se puede mover? No. El recuerdo de haber sido feliz no añade nada a la felicidad actual, refiriéndose a una punzada de Epicuro. Para Epicuro, la felicidad se acrecienta cuando uno recuerda los momentos felices. Se notaba que era un nostálgico. Y ser feliz no consiste en decirlo, obviamente, sino estar en cierta disposición. Ya dijimos cuál es la disposición. Ir a la inteligencia. Si la felicidad dependiera de la acumulación temporal, la de mañana siempre sería mayor que la de hoy. Lo que quiere decir es que la esencia de la felicidad es imperturbable. Cuando se mencionaba acá que no se ve afectada por calamidades, desastres o dolores, está Plotino infiriendo de que la temporalidad también no se ve afectada por la temporalidad. Así que, básicamente, el que es feliz por más tiempo, no por eso es necesariamente feliz, que aunque las desdichas aumenten, lo que empeora es el estado del cuerpo y no el alma. Y la felicidad, no, como se menciona, no se conmensura con el tiempo, sino que la felicidad está relacionada con la eternidad. Y porque la vida propia del ser eterno es una vida que está toda la vez, ni antes ni después. Simple, así. El tratado sobre la belleza, que es el primer escrito, que acá, como digo, pueden ver el número de qué tratado nos estamos refiriendo. Es un tratado famosísimo, probablemente un tratado importantísimo para la historia estética, del pensamiento estético. Se comienza afirmando que la belleza se da primeramente, bueno, se hace una pregunta de ¿hay alguna belleza ulterior? ¿En qué consiste la belleza? Si es única, refiriéndonos a unívoca, o no es unívoca, sino que hay diferentes tipos de belleza. ¿En qué consiste la belleza del cuerpo? ¿Hay una belleza detrás de todas las demás bellezas? Esas son las preguntas que se plantean. La respuesta simple es que la belleza, bueno, lo que usualmente dice Plotino es que la belleza consiste en la simetría y proporción de las partes, o sea, como diciendo estas son las tesis que ocurren, pero Plotino las refuta diciendo de que si la belleza fuera simetría, las cosas simples no podrían ser bellas, o sea, las cosas que no se subdividen no podrían ser bellas. Por ejemplo, un color puro, o un rayo de sol, o la voz de un cantante, o la llama de una vela. Estas son cosas bellas, aunque no tengan partes que guardar en la proporción. La belleza sensible consiste en la participación de una forma, porque un objeto es bello cuando la forma inteligible ha penetrado en la materia y la ha organizado, reduciéndola a una unidad. Lo que trata de entender es que la crítica de la belleza sensible es que, como participando de la idea de una forma, es cuando esa forma llega al cuerpo, de qué manera llega y si llega bien con conformidad a lo que es la materia. Esa es la cuestión.
Por eso se dice que el juicio estético es un juicio de conformidad entre la forma exterior captada y la forma interior. O sea, de cómo el alma se ve en la propia materia de la cual está trabajando, ¿no? O en la cual trabajó. Ya que esta forma interior que el alma lleva es de parte de la memoria del mundo inteligible. Hay que recordar que esto llega del mundo inteligible, que es donde están los inteligibles, donde está la inteligencia. La belleza del alma, que es superior a la del cuerpo, consiste en que el alma sea plenamente lo que es, una forma incorpórea, intelecta y divina, purificada por la virtud. Por eso es que Plotino también rechaza que la belleza sea proporción, porque el alma, en este caso, es incorruptible, ¿no? Y como es incorruptible, no puede tener proporción. Así que la felicidad del alma es la amalgama con la materia y el vicio es el que entorpece la belleza del alma. Sobre la belleza sensible del alma hay una jerarquía, obviamente, porque la belleza del alma es superior a la sensible, pero también hay una que está encima de por ellas, que es la belleza de la inteligencia, y más allá de esa belleza es la belleza en el bien y el uno, y como se mencionó anteriormente cuando hablamos del bien, el bien es el principio de toda belleza. El camino de ascensión al bien implica repudiar la belleza sensible sin destruirla. El filósofo no debe de odiar a los cuerpos, los cuerpos bellos, sino que reconociendo que en ellos hay una imagen por el alma, los trata de usar como escalón para emprender el retorno a la patria, el retorno a casa. Despertar en ellos su vista interior y labrarse a sí mismo, o sea, hacerse bello a sí mismo, mediante la virtud purificadora, recordando las virtudes purificadoras para asemejarse a Dios. Llegando a la belleza, la inteligencia, el alma da un salto final al bien, que es la belleza primaria en sentido estricto, y la visión final del bien es descrita como una experiencia en que el alma ya no se ve, sino que es vista, que ya no contempla, sino que es contemplada. Es una unión en que sujeto y objeto se disuelven en el uno. ¡Wow! Este capítulo es muy bello. Se nota porque es un clásico. Se nota porque es un clásico. ¡Wow! Este es un tratado pequeño del bien primario y de los otros bienes. Este es el último tratado escrito de Plotino, por eso vemos el número 54. Es en orden, es del orden, obviamente, de Plotino en orden cronológico, es el último. Parte de dos presupuestos comunes a toda la filosofía antigua. El bien de cada ser es su actividad específica natural. Y el bien del elemento mejor de un ser compuesto es el bien del conjunto. O sea, digamos que en la unión de dos bienes, el bien que es más perfecto que el otro, o que es mejor que el otro en el compuesto, es el bien del cual se debe dirigir el conjunto. El alma perfecta centra su actividad en el bien absoluto y el bien primario, que está más allá de la inteligencia. Como se mencionaba, como principio inmóvil de toda actividad, está más allá de todos los seres, es el objeto de deseo de todos ellos, que dependen de él y están suspendidos como el círculo lo está en el centro a la luz del sol. Los demás bienes participan del bien en grado decreciente. Las cosas inanimadas participan por el alma por la inteligencia y todos por un mínimo de unidad, ser y forma. El tratado trata de concluir con una reflexión sobre el valor de la vida. La vida del malvado es una vida incompleta, privada de su bien más alto. La muerte no es su mal en sí misma, pero el alma pura es un bien por la que la libera de los vínculos corporales y le reintegra en su estado más plano, purificándola, obviamente. Acá se ve la sistematización de lo que hemos mencionado. De suyo la vida de cada es un mal, no porque la materia sea mala en sí misma, sino porque el alma, encarnada, tiende a confundir lo accidental con lo esencial. Lo que hay de bien en ella se debe a la virtud, que es la manera en que el alma preserva su orientación hacia el bien, incluso en el cuerpo. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Es que básicamente que el alma se mantiene bien gracias a la virtud, que la virtud es encargada de purificarla para que pueda orientarse hacia el bien, incluso estando en el cuerpo. El tratado 51, en el orden de Porfirio 8, Eneada 1, 8,
sobre qué son los males y de dónde provienen. Este es un tratado muy sistemático. Los problemas son 6. ¿Cuál es la naturaleza del mal? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde y entre quiénes reside? Obviamente que se menciona que no está entre los dioses, o sea que no está entre las hipóstasis, o sea, no está ni en el uno ni en la inteligencia, sino que el mal está entre los no seres, es decir, en el mundo sensible y en la calidad del no ser. El no ser es identificado con lo indeterminado, con lo sin medida, lo ilimitado, lo informe. Es penuria absoluta, lo indigente, lo insaciable, lo inestable y la pasividad absoluta. No es un mal que sea malo para un sujeto, sino que es el mal mismo, sin sujeto portador. Es el sustrato que subyace a todas las formas sensibles, o sea, la materia pura, pero en cuanto pura indeterminación. En este sentido, el mal primario y la materia son idénticos. Los cuerpos son malos de segundo orden en cuanto a participantes de la materia. Hay que recordar que el mal primario en este caso es la materia y los cuerpos provienen de la materia. Se mencionó que ya se había mencionado esto. El vicio del alma es un mal secundario. El alma no es mala de suyo, sino que lo que es el alma irracional infectada por el vicio, que se origina en el contacto del alma con la materia. Los males externos, como la enfermedad, la fealdad y la pobreza, se deben también al influjo de la materia sobre el compuesto, porque obviamente la materia es la que tiene las necesidades. Y el hombre, en cuanto tal, y eso de las necesidades ya se vio en el primer capítulo de la primera añada, el hombre en cuanto tal no es malo por sí mismo y puede escapar de los males orientándose ¿a dónde? Creo que ya saben, hacia lo inteligible. La existencia del mal es necesaria por 3 razones. Porque tiene que haber un contrario al bien. Esto ya lo mencioné también, cuando creo que hablé un poco sobre el mal. Porque el cosmos consta de razón y necesidad también. O sea que hay una razón y una necesidad. Por lo cual siempre se va a requerir un polo negativo del bien. ¿Y por qué? Esto es muy importante. Porque tiene que haber un término final en toda la procesión. O sea, debe de haber un punto donde la emanación del uno en todas sus hipóstasis se agote y no genere nada nuevo. O sea, que tiene que haber un fin en toda la generación. Está el uno bien, inteligencia, alma. Pero ya vemos que se está desgastando en toda esta procesión. Termina en el alma y luego de terminar en el alma, la materia. ¿Y la materia qué es? El no ser. El vicio es básicamente una confrontación de las normas de virtud. El vicio se conoce negativamente, o sea, nosotros sabemos que es el vicio por la existencia de la virtud. La materia se conoce por abstracción total de toda forma. En nuestro pensamiento Plotino dice que como vemos la tiniebla al tratar de entender la materia de manera negativa, hay que recordar que para que Platón y Aristóteles entendieron la materia de distintas maneras. Para Platón, si no me acuerdo mal, era abstrayéndole todos los atributos menos... abstrayéndole todos los atributos, y Aristóteles decía de que Platón estaba confundiendo materia con espacio. Pero Plotino dice que no, que Platón tenía razón. Esto se va a ver en otro tratado. Yo estoy haciendo spoiler, en realidad esto todavía no se habla. Que es básicamente que sí, que la materia no tiene magnitud. Para Plotino. El tratado concluye en una refutación de teorías de que la materia no es mala porque carece de cualidad, que el mal es la privación del bien en el alma, que es una privación incompleta, que es un impedimento, que es una debilidad del alma y que la materia no existe. Y todas son rechazadas. ¿Por qué la materia no es mala? Obviamente no es porque carece de cualidad. No, de hecho, la cualidad de la materia es no tener cualidad, si se le podría decir. Por lo cual este argumento está mal.
¿Qué mal es la privación de bien en el alma? Esta es, esta es una idea muy san agustiniana. Para San Agustín, si no me acuerdo mal, el mal no existe. El mal es la privación del bien. O sea que el mal es donde no está el bien. Pero se rechaza la tesis, ¿por qué? Porque en la teoría de Plotino debe haber contrarios. ¿Qué es una privación incompleta? No, para Plotino la materia es una privación completa porque no tiene magnitud, no tiene nada. La materia es nada, no tiene ni forma, porque si tuviera forma ya no sería materia. Entre otras más. En la última, que es sobre el suicidio, voy a yo eh, tratarla de decir completa, porque es un tratado pequeñísimo. A ver si me da un momento para buscarla. Mientras tanto, pueden ustedes apreciar las diapositivas. Bueno, esta diapositiva se nota que sí la hice de flojo porque... A ver. De que la vida sea un mal, y todavía no estoy narrando la parte. De que la vida casi un mal y la muerte un bien, no sé si de que el suicidio sea justificable. En este primer tratado de la primera etapa, hay que recordar que este es tratado 16, ya mencioné las primeras, segundas y terceras etapas de Plotino en el video de Porfirio. Voy a explicarlas. Porfirio, cuando llegó a ser discípulo de Plotino, Porfirio básicamente había encontrado unos tratados y Plotino había escrito una cantidad de tratados. Cuando él estuvo como cantidad de años, Plotino había escrito a lo largo de ese tiempo también un par de tratados. Por lo cual se dice de que, y después cuando Porfirio se fue de viaje, Plotino también había escrito unos tratados. Así que hay tres fases. Cuando Plotino no estaba, porque no era discípulo, cuando Plotino estaba y era discípulo, y cuando Plotino se fue de viaje y no estaba. Así que esa es la tres diferenciación de cuando Plotino tenía esto. La actitud de Plotino es más cercana a Platón que los estoicos, y su interés básicamente es por Porfirio. Hay que recordar que Porfirio se encontraba muy triste, es que no me gusta utilizar la palabra depresión, pero se encontraba con ideas suicidas, con pensamientos malos acerca de sí mismo y estaba pensando en el suicidio. Por lo cual yo creo que Plotino trata de darle este tratado a su discípulo. Así que vamos a retratar. No te quitarás la vida para que no salga el alma, porque saldrá llevándose algo. A fin de salir efectivamente, además salir es trasladarse a otro lugar. El alma, empero, aguarda a que el cuerpo se separe totalmente de ella, y entonces ella no necesita cambiar de lugar, sino que está totalmente afuera. ¿Y cómo se separa el cuerpo? Cuando no haya del alma que quede ligado, porque el cuerpo ya no es capaz de tenerla ligada, consigo al dejar de existir la armazón corporal con cuya retención retenía el alma. ¿Y qué pensar si alguien se ingeniara para que el cuerpo sea soltado? Pues que empleó fuerza y que se separó él mismo, no que dejó libre el cuerpo. Además, en el momento de soltarlo, no estará exento de pasión, sino que habrá o disgusto o tristeza o enfado. Lejos de eso, debe abstenerse a todo acto. Y si advirtiera que comienza a declinar, no es fácil que tal ocurra al virtuoso, pero si le ocurriera de hecho, clasificaría el suicidio entre las cosas forzosas y elegibles por las circunstancias, no entre las elegibles y más. Y es que, aún la administración de venenos para que salga el alma, bien puede ser que no sea conveniente para el alma. Además, si la hora asignada a cada cual está decretada por el destino, no trae buena suerte cuando se adelanta, a no ser, como decimos, por fuerza mayor, y si cual es cada una al partir, tal es el rango que ocupa ya. Mientras que haya posibilidad de acrecentamiento para adelantar en virtud, no hay que quitarse la vida. ¡Wow! Básicamente, está acá resumida la sinopsis. El alma no debe tomar la salida porque podría llevarse algo malo sin aguardar a quedarse afuera cuando el alma se separe. O sea que hay que esperar la naturalidad de los eventos. Pero arreglárselas para que el cuerpo se separe es un acto violento del cual va a traer problemas. Esto es una idea contradictoria probablemente Plotino, que probablemente Igal encontraría la solución, pero yo no. Que básicamente que si tú te mueres en un suicidio, estás afectando, estás trayendo mala suerte, estás causando una afección al alma. Envenenarse puede ser peligroso, pero si el alma es incorruptible. Pero luego diría, pero
Pero el hombre no es cuerpo y alma, es cuerpo y destello, y el destello es la imagen del alma, por lo cual no afecta. O sea, por lo cual afecta, mejor dicho. Pero bueno, ya son cosas que no me encargaré yo de solucionar. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Discúlpenme si no he podido poder cerrar esto y que estaba afectando los... mira, era solo minimizar. Bueno, eso ha sido todo. Cuídense. Me he quedado sin garganta, sin voz. Y espero que les vaya bien. Que eleven lo divino que hay en ustedes. Y que nos vemos en una próxima.